Hace 2000 años, en una colina a las afueras de Jerusalén, un evento cambió para siempre la historia de la humanidad. Pero, ¿qué pasó realmente allí y por qué sigue conmoviéndonos tanto hoy? Hoy, vamos a desentrañar el relato de la crucifixión de Jesús, no solo como un hecho histórico bajo el Imperio Romano, sino como el momento que, para millones, redefinió la esperanza y el propósito de la vida. Acompáñanos en este viaje a la antigua Jerusalén para entender por qué este acto, aparentemente brutal, se convirtió en el cimiento de una fe que trasciende culturas y generaciones. Imagina la Jerusalén del siglo I, una ciudad vibrante, llena de vida, pero también bajo la férrea bota del Imperio Romano. En el año 30 o 33 de nuestra era, un hombre llamado Jesús de Nazaret había estado predicando un mensaje revolucionario de amor, perdón y un reino no de este mundo. Sus enseñanzas atraían a multitudes, sanaba a los enfermos y hablaba con una autoridad que desafiaba a las élites religiosas y políticas de la época. Este carisma, esta capacidad de mover corazones y mentes, era también una fuente de gran tensión. La presencia romana, con Poncio Pilato como gobernador, era una fuerza constante, siempre atenta a cualquier levantamiento que pudiera perturbar la frágil paz. La semana previa a su muerte, Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, aclamado como un rey por la gente, con palmas y gritos de Hosanna. Pero esa aclamación pronto se tornaría en gritos de «Crucifícalo». Tras la última cena, una cena íntima con sus discípulos donde compartió pan y vino como símbolos de su cuerpo y sangre, fue traicionado por uno de los suyos, Judas Iscariote, por unas cuantas monedas de plata. Fue arrestado en el jardín de Getsemaní, en la oscuridad de la noche, y llevado ante las autoridades judías. Allí, fue acusado de blasfemia, un delito gravísimo según la ley judía, por declararse hijo de Dios. Sin embargo, los judíos no tenían la autoridad para ejecutar a nadie bajo el dominio romano. Necesitaban la aprobación de Poncio Pilato. Aquí es donde entra Poncio Pilato, el pragmático y a menudo cruel gobernador romano. Los líderes judíos llevaron a Jesús ante él, cambiando la acusación a una de sedición, la de declararse rey de los judíos, un desafío directo a la autoridad del César. Pilato, un hombre de política y poder, no encontró culpa en Jesús. La historia nos cuenta que intentó liberarlo, quizás sintiendo la inocencia del acusado o queriendo evitar problemas con un pueblo tan volátil. Ofreció a la multitud la opción de liberar a Jesús o a un notorio criminal llamado Barrabás. Bajo la presión y la manipulación de los líderes religiosos, la multitud, esa misma que días antes lo había aclamado, clamó por Barrabás y gritó, «Crucifícalo». Pilato, lavándose las manos en un gesto simbólico, cedió a la presión de la turba. La imagen de un hombre inocente condenado por la conveniencia política y el miedo es desgarradora. La sentencia fue la crucifixión, una de las formas de ejecución más brutales y humillantes del Imperio Romano, diseñada para disuadir a otros de desafiar el poder romano. Jesús fue azotado cruelmente, le colocaron una corona de espinas en la cabeza y lo obligaron a cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén, a lo largo de lo que hoy se conoce como la Vía Dolorosa, hasta la colina del Calvario o Gólgota, el lugar de la calavera. Cada paso era una agonía, un espectáculo público de sufrimiento y deshonra. Una vez en el Calvario, fue clavado a la cruz, un tormento lento y excruciante que podía durar horas o incluso días. A su lado, crucificaron a dos criminales. La inscripción sobre su cabeza decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, una burla que, irónicamente, proclamaba su verdadera identidad. Rodeado de soldados que se jugaban sus ropas y de una multitud que se mofaba, Jesús pronunció sus últimas palabras, palabras de perdón y de entrega. Finalmente, en medio de una oscuridad sobrenatural y un temblor de tierra, exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu. La crucifixión de Jesús no fue solo la muerte de un hombre. Para los cristianos, fue el sacrificio redentor supremo. Fue el acto mediante el cual, a través de su sufrimiento y muerte, Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad, abriendo un camino de reconciliación entre Dios y las personas. Su muerte en la cruz se considera un acto de amor incondicional, un puente tendido sobre el abismo de la culpa y la separación. Este evento, que podría parecer una derrota total, se convirtió en el símbolo más poderoso de esperanza y salvación, la victoria sobre el pecado y la muerte. Es un recordatorio de que, incluso en el mayor dolor, puede encontrarse el amor más profundo. Este relato nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio, la búsqueda de justicia y el amor inquebrantable.
Nos desafía a mirar más allá del dolor para encontrar el propósito y a recordar que la historia de la humanidad está llena de momentos que, aunque difíciles, nos moldean y nos definen.